Ya, debería estar. Sí, ya. Hola chicos, bienvenidos a la cápsula de ayudantía. Como les dije ayer, no pude hacer la ayudantía por problemas técnicos, em, pero les voy a dejar esta cápsula para que puedan verla, estudiarla y para que puedan entender todo lo que son temas de series. Bien, entonces, ya. Primero, los ejercicios son los que subió el profe en la guía 3 parte 4. Así que en este caso vamos a ver series telescópicas y series geométricas. Bien. Eh, Como pequeño recuerdo, las series telescópicas por lo general tienen esta forma, de que está acá, en las cuales son la sumatoria del el primer número en este caso, menos el siguiente. O sea, n menos n más 1. ¿Ya? En este caso, nosotros decimos que las series convergen si es que existe esto que está acá. ¿Ya? O más que nada, si es que existe el límite. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que hacemos es evaluar el primer valor que está acá, en nuestro primer dígito, por así decirlo, y el infinito nosotros lo necesitamos evaluar en el siguiente, ¿ya? Por eso nosotros lo evaluamos al límite, ¿ya? Eh, Eso. Entonces, como primer ejercicio de la guía, vamos a hacer el que está acá, que dice que es la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, ¿de qué? De 1 partido n menos 1 partido en n más 1, que es justamente el primer término menos el siguiente. Bien, en este caso nos queda directamente aplicar lo que nosotros tenemos acá arriba, ya, que sería en este caso el n que está acá, lo aplicamos dentro de ese, que nos va a dar un 1 sobre 1, menos, en este caso, el límite, cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De 1 sobre n más 1. Bien, entonces, si nosotros recordamos de las ayuntías pasadas, cuando trabajamos con límites al infinito, en las fracciones, si tienes en el denominador una variable y esa variable tiende al infinito, significa que todo lo que esté en el denominador se hace más grande. En este caso, cuando el denominador se hace muy grande, todo el número completo se hace muy pequeño. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que se hace muy pequeño? Que tiende a cero. Entonces nosotros vamos a decir que todo lo que está acá dentro del límite, cuando yo le aplico el n igual a infinito, va a tender a cero. O sea que todo esto va a ser cero. Y por lo tanto nos va a dar que esto va a ser igual a mi 1 sobre 1, que sería simplemente el 1. ¿Bien? Bien, ese sería el primer ejercicio, es simplemente para ambientarse, que es ver cómo se aplica la convergencia. Bien, entonces vamos a hacer el otro, el que está acá, que dice que es la sumatoria desde el n igual 1 hasta el infinito de 1 partido en n más 2 menos 1 partido en n más 5. Bien, en este caso, ¿qué sucede? No tenemos directamente nosotros algo como el primer término menos el siguiente, pero nosotros podemos construir ese término. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con construir el término? Que si bien nosotros en los límites, cuando calculábamos límites, para resolver nosotros ocupábamos un 1 conveniente, acá nosotros vamos a ocupar un 0 conveniente. ¿Por qué ocupábamos un 1 conveniente? Porque como era multiplicación, no nos modificaba si nosotros multiplicábamos por 1. En este caso, nosotros sumamos y restamos ceros porque no nos va a modificar. ¿Ya? Es la misma lógica que en los límites. Bien, en este caso, nosotros queremos formar lo que es el primero menos el siguiente y después el primero menos el siguiente. En este caso, el primer cero que yo voy a hacer va a ser el siguiente. Voy a tener, ¿cierto?, el 1 partido en n más 2 y ahora yo le quiero sumar un 0. ¿Y cuál 0 le quiero sumar? 1 partido en n más 3. Y es el siguiente término. Pero ese es 1 partido en n más 3. Y para que se haga 0, le tengo que restar el mismo número. N más 3.
Bien, y así yo tengo que llegar hasta el n más 5. En este caso, seguiría otro 0 más, que sería el 1 partido en n más 4 menos 1 partido en n más 4. Y después el 1 partido en n más 5. Bien, si se fijan, nosotros acá lo que estamos formando es, es hacer esta sucesión que nosotros queremos de mi primer valor menos el siguiente. Bien, entonces, si nosotros ahora reescribimos todo esto en base a lo que es la sumatoria, nos van a quedar tres sumatorias diferentes. ¿Cuáles van a ser? Sumatoria de n igual 1 hasta el infinito. ¿De qué? De 1 partido en n más 2, menos el siguiente valor, que sería este que está acá, 1 partido en n más 3. ¿Ya? Ese es el primer valor. Ahora le sumo la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito del 1 sobre n más 3 menos el que está acá, 1 partido en n más 4. Bien, ahí me queda el segundo y finalmente del n igual 1 hasta el infinito de 1 sobre n más 4 menos 1 sobre n más 5. Bien, y ahí tengo arreglada, por decirlo así, eh, arreglada, por decirlo así, la sumatoria. Bien, ahora, ya queda simplemente aplicar lo que hicimos arriba, lo de la fórmula. Entonces, sería así. El primer término nos quedaría 1 partido en n, que va a ser 1 más 2, 3, un tercio, menos el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido en n más 3. ¿Ya? Eso más 1 partido en 1 más 3, que es 4, menos, perdón, el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido en n más 4. Y después nos va a quedar 4 más 1, que es 5. 1 partido 5 menos el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido en n más 5. Bien, y si nosotros nos fijamos, los límites tienen la misma forma que el primer límite que hicimos del primer ejercicio. Entonces nosotros podemos decir que todo esto tiende a 0, todo esto tiende a 0 y todo esto tiende a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? Simplemente nos va a quedar el 1/3 más el 1/4 más el 1/5. Que si nosotros le sacamos el factor común, el mínimo común múltiplo, vamos a tener que va a ser 60, el cual el 3 se tuvo que multiplicado por 20, el 4 por 15 y el 5 por 12. Entonces esto nos va a dar 20, 35, 47. 47 partido en 60. Y ahí tendríamos listo el segundo ejercicio. Bien, eh, eso, considerar en el segundo ejercicio que para el tema de telescópicas pueden haber casos en los que yo necesite sumar por ceros. Como hicimos acá, tuvimos que sumar por no uno, sino dos ceros convenientes. Bien, ya. Vamos a ir ahora con el tercero, el cual me dice la sumatoria de n igual 1 al infinito, ¿de qué? De 1 sobre 2n por 2n más 2. Fíjense que medio que tenemos ahí lo que nosotros queremos, o sea, tenemos el primer término y después le sumamos el siguiente. Ya, pero ¿qué pasa? No está en sumas. Entonces nosotros vamos a tener que crear esa suma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con fracciones. ¿Ya? En este caso, ahí, ahí sí. En este caso, ¿qué es lo que quiero formar? Yo quiero formar
algo así. Lo voy a hacer con rojito para que destaque. Yo quiero formar un A partido en 2n más un B partido en 2n más 2. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero formar. Entonces, ¿qué pasa? Yo al juntar esto que está acá, me tiene que dar lo que está acá adentro. ¿Bien? Entonces, eh, junto los denominadores, en este caso, me va a quedar este multiplicado con el A y este multiplicado con el B. Entonces, va a ser el A por 2n más 2 más, más el 2n por B. Ya que si nosotros incluimos el A, va a ser 2na más 2a más 2nb. Y todo esto tiene que ser igual a 1. ¿Y qué sucede? Esto nos va a formar, por así decirlo, un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, vamos a tener términos dependientes de n y términos independientes de n. En este caso, los términos independientes serían 2a igual 1, y los términos dependientes de n sería el 2na más 2nb, y todo esto es igual a 0. ¿Bien? Entonces, de la primera, nosotros podemos sacar directamente el valor de a, que nos dice que a sería igual a 1/2. Y de la segunda, si yo paso el b hacia el otro lado, voy a tener que el 2na es igual a menos 2nb, y ese 2n lo puedo pasar dividiendo. O sea que me va a quedar 2na partido en 2n igual a menos b. Este se me va con ese. Y simplemente me va a quedar, acá lo voy a poner, que el a es igual a menos b. Bien. Y como el a es igual a menos b vale, perdón, b vale, acá, b va a valer menos 1/2. Bien. Entonces, ya tenemos en consideración eso. Ahora simplemente toca reescribir todo. Entonces, esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito. Me voy a quedar solamente con los valores de A y B. Bien, entonces ahora yo puedo reescribir lo que es la sumatoria de n igual 1 al infinito. Entonces, el valor de A, que es 1/2 partido en 2n, sería más, pero en este caso está el negativo del B, así que lo voy a poner directamente menos 1/2 partido en 2n más 2. Bien, entonces si nosotros nos fijamos, nosotros podemos factorizar lo que sería 1/2 de los denominadores y multiplicarlo con el 1/2 que está arriba. Entonces, simplemente sería 1/4, y ese 1/4 saldría hacia afuera de la fracción. Esto lo voy a borrar porque ya no es necesario. Pero ¿qué quiero decir básicamente? Que me va a quedar esto que está acá. Bueno, lo puedo corregir arriba, de hecho. Esto me va a quedar así. Si esto yo lo reescribo, va a ser 1 partido en 2 por 2n, menos, esto que está acá también sería reescrito, 1 partido en 2 por 2n más 2. Ahí sí. Entonces, si nosotros factorizamos acá el n, acá el 2, perdón, me va a quedar 1/4 n menos, y acá igual, 1 partido en 4 por n más 1. Bien, entonces esto va a ser igual a la sumatoria hasta el infinito de n igual 1. ¿De qué? Yo acá voy a factorizar el 1/4, por 1 partido n menos 1 partido en n más 1. Bien, entonces si nosotros nos fijamos, ya acá tenemos la forma que nosotros queremos, que sería esto que está acá. Perdón, esto que está acá. Cosa que podemos hacer directamente. ¿Bien? En este caso, el 1/4 lo voy a seguir sacando para afuera. ¿Por qué? Porque es una constante.
ya no se ve afectado. No se ve afectado si es que yo lo cambio ahora o sea, lo cambio. No se va a ver afectado si yo lo pongo dentro de la sumatoria o fuera de la sumatoria, ¿ya? En este caso a nosotros nos conviene que esté afuera de la sumatoria. Entonces nos va a quedar acá el 1/4, que ya va a estar afuera, por. Y vamos a aplicar directamente la fórmula. Entonces me va a quedar 1/1 menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n más 1. Que nosotros dijimos que todo esto tiende a 0 y nos quedaría simplemente el 1/4 por 1, que sería 1/4. Bien, ahí estaría listo el siguiente ejercicio, que es el de, completar las fracciones. Bien, eso sería. Ahora vamos con el último ejercicio de el último ejercicio de series telescópicas, el cual, me dice que es la sumatoria desde n igual 2 al infinito. ¿Y de qué? De n menos 1 menos 2n más n más 1. Entonces, la principal dificultad de este ejercicio es ver qué rayos sucede con este 2n, ¿ya? Porque yo necesito el primer término y restarle el siguiente. Pero acá tengo un 2n metido entre medio, como que algo está raro. ¿Bien? Ya. Entonces, nosotros recordar, este 2n lo podemos nosotros reescribir como 1 sobre n más 1 sobre n. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que si nosotros igualamos el denominador y sumamos los numeradores. Bien, entonces vamos a hacer esa pequeña modificación para darnos cuenta de algo. El cual sería que esto nos da la sumatoria al infinito con n igual 2 de 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 partido en n más 1. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos en los primeros dos términos, estos que están acá, tenemos el primer número y después le resta el siguiente. Bien, esto que está acá es lo mismo que decir, o sea, 1 partido en n menos 1 menos 1 partido n es lo mismo que 1 sobre n menos 1 partido en n más 1. Bien, es lo mismo, es el primer valor y le resta el siguiente. Pero ¿qué pasa acá en la siguiente? Tengo algo raro porque tengo un 1 partido en n más 1 menos 1 partido en n. O sea, tengo el siguiente y le resto el primero. Entonces, vamos a separarlos en dos sumatorias y ver qué sucede con esos dos. ¿Ya? En este caso, me quedaría la sumatoria con n igual 2 al infinito de el primer valor que sean los primeros dos, o sea, 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. ¿Acá? Y ahora le sumo la siguiente sumatoria, que sería... Ay, ay, ¿qué me pasa? Ahí sí. N igual 2 al infinito de 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n. Bien, entonces, a mí lo que me interesa es obtener lo que es el primer valor y le resto el siguiente. Entonces, yo a la segunda sumatoria lo que le puedo hacer es sacarle ese menos 1, entre comillas, ese menos 1 que me está modificando la sumatoria. ¿Ya? Entonces, si yo le saco ese menos 1, o sea que necesito rigor, es como volver a multiplicar por menos 1, me quedaría de la siguiente forma. La sumatoria desde n igual 2 al infinito de el primer término, ese no cambia, 1 partido en n menos 1, perdón, menos 1, menos 1 sobre n. Y ahora, como yo le saqué ese menos 1 es una constante. Entonces el menos 1 va a salir de la ecuación. Y ese más me lo va a modificar con un menos. La sumatoria de n igual 2 al infinito. ¿De qué?
de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Bien, eso es lo que me hace ese menos 1. Si yo ese menos que está ahí, que es lo mismo que el menos 1, multiplicando a todo lo que está acá, si yo lo vuelvo a meter dentro de la sumatoria, esto me va a dar vuelta. Va a quedar 1 partido en n más 1, bueno, lo que tenemos acá arriba. ¿Ya? Entonces, ahora ya nos queda directamente para aplicar lo que es la fórmula de la telescópica. Entonces, vamos a tener, ahí sí, vamos a tener el primero que va a ser 1 partido en 2 menos 1, 1, menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n. Y todo esto le voy a restar el 1 partido en 1 partido en un medio, ahí sí, un medio, menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n más 1. Entonces, como nosotros bien hemos hecho los otros ejercicios, esto va a tender a 0 y esto también va a tender a 0. Entonces simplemente nos quedaría un 1 menos un medio, que es simplemente un medio. Bien, entonces la mayor dificultad de este ejercicio era ver qué es lo que sucedía con el 2 partido en n. Bien, esos serían los ejercicios de series telescópicas. Ahora vamos a ir con los ejercicios de las series geométricas. ¿Y qué me dicen las series geométricas? Que estas suelen ser de esta forma. De una sumatoria, cuando n de n igual a cualquier número, pero tienden al infinito, de un a que está multiplicando a un r elevado a n. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a decir que la sumatoria converge si y solo si el valor absoluto de r es menor a 1. ¿Ya? ¿Y a qué número va a converger cuando se cumple esto? A el numerito que está acá, que sería a partido en 1 menos r. ¿Bien? Entonces, para comprender qué rayos estoy diciendo, vamos a hacer el primer ejercicio. Me dice que tengo la sumatoria desde n igual 0 al infinito de 1 partido en, perdón, de 1 partido en 2 y todo eso elevado a n. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros es identificar nuestro a, identificar el r, ver si es que converge o no converge, y posterior a eso, calcular si es que converge y decir que no converge si es que no converge. Entonces, el primer valor que vamos a ver va a ser el a, que nosotros dijimos que está acompañando al r elevado a n. O sea que el a jamás va a estar elevado a n. Por lo tanto, como acá no tenemos ningún valor que esté elevado a n, nosotros asumimos que es 1. ¿Por qué? Porque el 1 no modifica las ecuaciones en las multiplicaciones, por lo tanto, siempre que no haya presencia de nada que esté, o sea, de nada más que esté elevado a n, esto va a ser igual al a, en este caso 1. Y el r va a ser todo lo que está elevado a n, en este caso va a ser el 1 medio. Que ahora si nosotros nos fijamos, el valor absoluto de r es, es menor a 1, porque 1 medio recordemos que es 0,5. Entonces, se cumple que r es menor a 1. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la serie, ahí sí, la serie converge. Ya que número converge al que está acá arriba, o sea, al a, que a era 1, partido en el a, partido en 1 menos r, que r era 1 medio. Y esto va a ser igual a 1 partido en 1
1 menos 1 medio es 1 medio. Y eso va a ser igual a 2. Y ahí está lista. Entonces, el primer ejercicio de series geométricas. No es tan complicado las series geométricas, es más intuitiva que las demás. Bien, entonces, ahora vamos a ir con el siguiente ejercicio. Me dice, la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de menos 1/3 elevado a n. Entonces, como hicimos recién, tenemos que identificar el a, el r y evaluar entonces el valor absoluto de r. En este caso, a es todo lo que todo lo que no está elevado a n, en este caso sería el 1. El r es menos 1/3. Y notemos que el valor absoluto sí es menor a 1, porque 1/3 es 0,3. Sí, 0,33333. Entonces, la serie efectivamente converge. ¿Y converge a qué número? Uy, esto converge. Y converge entonces al a, que sería 1, partido en 1 menos r, que el r es menos 1/3. Entonces, menos con menos me da más 1/3. Y esto va a ser entonces simplemente un 1 partido en 1 más 1/3 son 3 por 1, 3 más 1, 4, 4/3. Que es lo mismo que decir 3/4. Bien, ahí queda listo el siguiente ejercicio. Acá un ticket para decir que sí se cumple. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente me dice que es la sumatoria de el n igual 0 al infinito de 4/3 sobre n. Entonces, vamos a analizar nosotros el a y el r. Entonces, el a es 1 y el r es 4/3. Pero ¿qué pasa? El valor absoluto de 4/3 es mayor a 1. Por lo tanto, no se cumple. Como no se cumple, esto nosotros le decimos que diverge. O, que es lo mismo decir, no converge. Bien, son así de sencillo y más o menos rápido los ejercicios de serie geométrica. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el último ejercicio de la ayudantía, que este es un poquito más largo que los demás. Bien, entonces tengo la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, ¿de qué? De 7 por menos 1 medio y todo esto elevado a n menos 1. Ya, pero a mí no me interesa el n menos 1, a mí me interesa el n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros recordamos las propiedades de las potencias se suman cuando cuando se están multiplicando y tienen igual base. En este caso, voy a escribir todo de nuevo, va a ser la sumatoria de n igual 1 al infinito, ¿de qué? De 7 por, primero el término con n, va a ser menos 1 medio elevado a n por el menos 1 medio elevado a menos 1. ¿Ya? Porque ese es el de las potencias. Si yo tengo, por ejemplo, un n elevado a 2 y lo multiplico por un n elevado a 3, este va a ser lo mismo que un n elevado a 2 más 3, que sería n elevado a 5. Bien, es siguiendo esa misma lógica, solo que para atrás. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esto y separamos los que son los términos dependientes de los términos independientes de n, vamos a tener lo siguiente. Esto de acá va a ser 7 por menos 1 medio elevado a menos 1, que serían los términos, que en este caso sería el a, perdón, que sería el término independiente de n. Que esto va a ser igual a, el menos 1 me da vuelta a la fracción,
va a ser 7 por menos 2, que sería menos 14. Y el R sería entonces lo que sí está elevado a n, que sería el menos 1/2. Y el valor absoluto de R, notemos que sí es menor a 1. Entonces, sí se cumple. Ahora, se cumple y vamos a modificar nosotros la sumatoria por última vez, simplemente para que esté todo bien ordenado. Entonces va a ser el término de A, que sería menos 14, por el, eh, por el menos 1/2 elevado a n. Bien, entonces voy a achicar esto ahí y esto acá, para tener espacio. Por lo tanto, esto, ahí sí. Esto nosotros vamos a decir que converge converge. ¿Por qué? Porque se cumple que el valor absoluto de R es menor a 1. ¿Y a qué número va a converger? Va a converger a el, a el A, que sería menos 14 partido en 1 menos R. Pero como el R era menos 1/2, se me forma el más 1/2, que sería lo mismo que menos 14 partido en 3/2, que será lo mismo que el 2 pasa arriba multiplicando. 14 por 2 me da 28, 28 tercios, menos 28 tercios. Y ahí ya estaría listo el último ejercicio. Bien, notar que los ejercicios de series geométricas son un poco más sencillos que los de telescópicas, pero no significa que ustedes tienen que relajarse con series eh, geométricas, ¿ya? Porque puede que igual les salga un ejercicio algo un poco más complejo de la forma como del último ejercicio, en donde tengan que hacer un par de cositas para modificar, cosa que les quede los términos independientes por un lado y los términos dependientes de n por otro lado. Bien, ¿qué más les puedo decir? Bueno, eso, recordar que en las series telescópicas, para poder resolverlas, nosotros tenemos dos formas de ayudarnos, las cuales serían las sumas y restas de ceros, para conseguir esos términos de n menos n más 1, y las fracciones, ¿ya? Que en este caso nos ayudan a separar cuando tenemos un puro término en la parte del denominador, ¿ya? Eso como parte de series telescópicas. Y por parte de las series geométricas es simplemente estar atentos a los que son los términos dependientes de n de los términos independientes de n para analizar bien nuestro A, nuestro R y ver bien si es que el R es, que el valor absoluto de R sea menor a 1. Bien, em, eso. Esa sería la ayudantía de hoy. Se la voy a subir lo más pronto que pueda para que puedan tenerla para el control que me dijeron que tienen. Así que eso. Espero les haya servido la ayudantía y cualquier duda o consulta me la pueden enviar por correo. Bien, hasta luego.